Cuándale, para dar la presentación formal, acá tenemos el profe Carlitos Aguilera, entrenador de vóley, preparador físico, actual en la Liga Nacional de lo que es el equipo de Neogigantes de Neuquén y bueno, también actual preparador físico de la selección de Qatar. Esto es una breve charla y una breve introducción para todos ustedes. Espero que lo puedan disfrutar y Carlitos, son todos tuyos. Muchas gracias, Martín. ¿Ahí se escucha bien, Martín? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, felicitarte por la propuesta, Martín. En este momento de confinamiento está muy bueno acercar y si es, eh, en este caso, compartiendo lo que a uno le apasiona, siempre está muy bueno. Así que desde ese punto de vista te felicito por la propuesta y bueno, dándole la bienvenida a todos los que están para tratar de hacer un intercambio y la idea es poder contarles un poco cómo hacemos nuestro trabajo, que lo que por ahí difiere de todas las situaciones son los objetivos nada más, pero bueno, guardo un grato recuerdo de Córdoba, porque ahí si se quiere nace un poco todo este viaje que venimos haciendo y bueno, haciéndolo acá, a muchos no los conozco, pero ya los vamos a ir conociendo, pero bueno, también veo varios compañeros, amigos de toda esta carrera y así que por eso espero poder dejarles o aportar un pequeño granito de arena de lo que hacemos en Gigantes, de lo que hacemos con el vóley en este caso y nada más que eso. Espero les sirva para algo y por supuesto poder hacer un intercambio de preguntas y demás y respuestas para que todos nos llevemos algo, incluso seguramente yo me voy a llevar algo, muchas dudas también para seguir aprendiendo. A ver, sí, ahí veo, perfecto. Para que voy a bajar un poquito esto. Ahí está. Eh, bien, perfecto. Sí, ahí lo veo bien, Martín. Eh, ¿Querés pasar lo que sigue, Martín, que sería el inicio? Esta es la Listo. fotito del plantel. Los escucho muy bajo, nos dice Natalia. A ver si puedo subir, Natalia, un poquito yo, el micrófono, y si soy yo o Martín. Ahí se escucha mejor. Háganme el ok así largo. Yo te escucho bien, Carlito, así que Bien, dale nomás. perfecto. Sí. Siempre cuando pensamos en organizar un poco nuestros entrenamientos, un poco la idea de que siempre tenemos o llevamos a cabo, está, tiene como objetivo tomar, en este caso, ahí como dice la ponencia en el diseño de un programa de acondicionamiento para la mayoría de los deportes que debería basarse en en muchos tipos de análisis que están todos relacionados. Esto no es mío, obviamente, esto es de Berjoyansky, en el cual él me gusta porque hace esta descripción que creo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dar nuestros entrenamientos. Y acá habla respecto del deporte, del partido, de la posición del jugador, de los movimientos, de las lesiones. En este caso el deporte es el vóley y analizar cada uno de esos puntos de vista dentro del deporte mismo es algo que tenemos que tener en cuenta con referencias y especificaciones de partido, y que es lo mismo la posición del armador, cuáles son los movimientos en los que más se concentra todo su trabajo, en el caso del central, que la relación trabajo-pausa varía bastante, respecto del líbero, si salta, si no salta, y me gustaría de todo esto ir tomando por ahí algunas cositas que a ustedes les interese, que las vayan anotando y que después podamos hacer un intercambio de preguntas y respuestas. En cuanto a los movimientos, porque generalmente dentro de la cancha no hay obviamente
todos los movimientos no son iguales. Y en las lesiones a tener en cuenta son importantes, si bien no hay muchas lesiones en el vóley, pero hay algunas que se caracterizan, que por ahí después las podemos, obviamente que las vamos a nombrar y mostrar. Y el análisis anatómico y psicológico, porque de alguna manera se busca tratar de recopilar mucha información de acuerdo a cada persona con la que vamos a trabajar, siempre, y teniendo todo este contexto. Con esta gran batería de cosas, uno busca armar a veces un plan de trabajo para mejora de algo. Y con el análisis anatómico es muy importante saber con qué estructura vamos a trabajar, cómo es esa composición, que se puede dar con una antropometría, por ejemplo, y saber cuál es la estructura con la que vamos a tratar de llevarla a una sobrecarga, a un estrés para poder mejorar. Todo esto que vamos a hablar en la primera parte es un poco para que sepamos de dónde sacamos toda la información. Yo les voy a presentar cómo nosotros preparamos la Copa Asiática en Qatar, cuál fue nuestro tiempo de trabajo, pero me parece importante ir armando todo esto para que ustedes sepan de dónde fueron saliendo las cosas, y en este caso podemos ir haciendo algunas comparaciones con la Liga Nacional, y por supuesto si se puede interrelacionar con el deporte de infantos juveniles, no hay ningún problema, lo vamos a ir intercambiando. Pasá a la otra, Martín. Bueno, ya yendo un poquitito más específico del deporte mismo, que ya en este caso hablamos del vóley, como podemos ver ahí, respecto de, puntualmente, sabemos que es un deporte con pelota, que todas las acciones son distintas, que tenemos obviamente la red de por medio, sin contacto. Estas son todas cuestiones que son muy importantes, porque determinan que el deporte tenga una especificidad. En el caso del vóley, que se encuentra una similitud bastante grande con el tenis, porque es suerte que la pelota se despide, se golpea y se despide y se termina el punto. Son acciones de juegos muy, muy reducidas, en el cual es muy difícil a veces cuando, en el caso del aprendizaje, cuando la pelota rebota y se va, no juega más nadie. Y esto es algo muy particular del vóley, diferente a otros deportes que no lo son. En cuanto a los gestos, que son diferentes, cíclicos, que todo el tiempo son distintas. Y acá hay muchas. Esto es algo que en la número 2, por ejemplo, que dice las acciones distintas todo el tiempo, es algo que en los últimos años, con la venida de todos los entrenadores nuevos que dieron un gran cambio en el deporte también, y con la llegada de Velasco y demás, esto fue algo que en nuestros entrenamientos estaba siempre en una acción de juego, el cual a mí me llevó también a pensar de cómo lo tengo que entrenar. Entonces, por ejemplo, en un atacante ataca 3 pelotas, o en un entrenamiento, y una pelota, la primera y la tercera, son todas distintas, y en una fracción de segundo, él tiene que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser correcta. Si las decisiones las tomo mal, obviamente, que pasa una cosa, si las tomo mal, pasan otra. Entonces, eso, en cuanto a a la clasificación del deporte, por ahí por tener en cuenta este tipo de cosas, que en este es la particularidad de nuestro deporte. Pasa a la otra, Martín, a ver. Bien, esto es a modo muy resumido, son dos conceptos, uno es de Bosco, otro es de Massa en 2005. Este es un fisiólogo argentino en el cual me llamó la atención esto, me gustó esta definición, y él ahí pone, para que un tema ahí con el que no veo ahí está. En cuanto al predominio energético del deporte, él lo clasifica como aeróbico y anaeróbico.
aeróbico, alternado, intermitente, con moderado predominio del aeróbico, con componentes de energía aeróbica, perdón, para que no termino de verlo bien, Martín, ¿cómo es? La ponencia ahí. Ahí está. A ver. Bien. ¿Por qué él lo llama? Me llama la atención y me gustó esto porque simplemente, más allá de considerar el deporte con un sistema de energía que lo caracteriza, siempre el gran componente principal es lo aeróbico. A ver si lo puedo explicar de otra manera. Para generar muchas repeticiones con alta intensidad, en este caso hablamos de la potencia aeróbica, sí o sí necesitamos de la capacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando armamos los programas de trabajos principales o pretemporadas o preparatorios, siempre el gran volumen de trabajo es importantísimo porque con eso es lo que después vamos a poder soportar, mantener la mayor cantidad de entrenamientos de mucha intensidad, en este caso con los tiempos cortos, pero siempre vamos a depender de la gran capacidad aeróbica. No sé si ahí lo pudieron escuchar bien. Simplemente es tener en cuenta que necesitamos sí o sí una capacidad de la otra para poder desarrollarlo. Bueno, pasame la otra, Martín, a ver. ¿Me estás escuchando bien ahí, Martín? Sí. Yo te escucho perfecto, vos dale rosco nomás. Dale, buenísimo. Bueno, respecto de nuestra estructura, ya entrando un poquito más en la estructura, sabemos obviamente que tenemos dentro del músculo esquelético, se divide en 3 tipos, esto lo vamos a hacer medio rápido, estríado, cardíaco y liso, y que constituye entre el 50% del peso corporal, el sistema músculo-esquelético. Por lo tanto, acá ya empezamos a tener algunos datos específicos. ¿Cuánto porcentaje de músculo tengo? ¿Cuánto porcentaje de tejido adiposo tengo? ¿Y por qué? Porque a través de eso nosotros podemos transformar, y son 2 datos que nosotros los podemos modificar con el entrenamiento. Dale la siguiente, Martín. Bien, venimos hablando un poco de la estructura, y si bien ahí, como dice, todos los músculos estriados, si bien todo músculo estriado es esquelético, existen algunos que no lo son. ¿Y por qué les planteo esto? Ahí lo marca re clarito, dice, existen algunos que no están unidos al esqueleto, como los esfínteres anal, vesical o la parte superior del esófago. Nosotros utilizamos en algunas metodologías de trabajo, puntualmente en el trabajo de la zona media o del core llamado, que ahora se conoce como core, se va evolucionando, utilizamos metodologías en el cual tenemos muy en cuenta esto, sabiendo que los tipos de músculo como agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores, nunca actúan en una situación aislada. Y de manera tal que nosotros hacemos mucho hincapié porque nos interesa qué es lo que pasa, por ejemplo, en un determinado movimiento o ejecución de ejercicio en la zona media, qué es lo que pasa en la parte intrínseca, que justamente están implícitos el diafragma, el transverso, los multífidos, el piso pélvico, que después podemos ir hablando un poquitito más específico. Por eso es importante que sepamos y a tener en cuenta esta partecita. Pasá a la otra. Bien, eso era un poco hablando sobre la estructura, y ya entrando un poquito más en el funcionamiento, sabemos que tenemos, desde el punto de vista muscular, se producen desplazamientos de los miembros del tronco y cabeza, y eso es decir que produce movimiento. Esto hablábamos un poquitito sobre
la estructura y ahora pasando al funcionamiento, teniendo en cuenta que veníamos hablando de la musculatura, en este caso fásica y tónica. En la fásica es cuando producimos el movimiento y en la tónica es el llamado la zona en la postura. Justamente ahí nos habla de en este caso, produce movimientos fijando las articulaciones en ciertas posiciones, bueno, y ahí dicen, determinan las relaciones entre distintos segmentos originando la postura. Y que nosotros a través de esto podemos empezar a sacar mucha información, porque recibimos personas con alteraciones posturales todo el tiempo, porque nuestro deporte tiene un montón de conductas y pautas a la hora de entrenar que nos permiten ajustar un montón sobre el tema de la postura. Las antepulsiones de hombros suelen ser también un problema, los debilitamientos suelen ser un problema, eso lo vamos a ver un poquito más específico más adelante, pero es importante saber de dónde sale. Hay una que está encargada de la parte tónica y otra está encargada de la parte fásica. Pasá a la otra, Martina, a ver. Bien, acá entrando un poquito a la parte importante respecto de esta capacidad. La fuerza en general, obviamente que hay 1.000.000 de descripciones y conceptos de acuerdo a un montón de investigadores de la fuerza. Claramente podemos decir, y para mí es importante, que la fuerza es la capacidad mediante la cual se desarrollan todas las otras. Por eso a mí me parece importantísimo. Y por ahí acá hay algunos conceptos desde diferentes puntos de vista. Estos son tomados de González Vadillo, que es una eminencia en fuerza español. Pero bueno, ir centrándonos un poquitito con la fuerza en el deporte, y la verdad que acá empiezan a entrar preguntas importantes, como por ejemplo, ¿hago fuerza, no hago fuerza? ¿Hago fuerza en niños, no hago fuerza en niños? Son cosas que, algunos tabúes que ya se fueron olvidando a través del tiempo, porque se han avanzado en un montón de investigaciones donde se empieza a dilucidar los verdaderos beneficios de la fuerza. En este caso, en el deporte es crucial, y en el vóley en particular nos aporta una herramienta muy, muy importante. Acá, hablando desde el punto de vista fisiológico, se entiende a la fuerza como una capacidad de producir tensión en el músculo. Y esa tensión, pasala un poquito más adelante. Pasa una más, Martín. Bien, la tensión dice que es definida desde el punto de vista de la mecánica, se centra en el efecto externo, o sea que le interesa una vez que se ha aplicado la fuerza. No se preocupa por la causa motivada de ese movimiento. Nosotros tenemos que analizar una persona que ejecuta un movimiento y que en este caso, supónganse en un gesto de ataque, golpea una pelota, que esa pelota se desplaza a una velocidad de 100-120 kilómetros en el caso del deporte internacional, y ahí difiere de acuerdo a las distintas categorías y el nivel que se juegue. En el cual pasa la otra, Martina, a ver. Nosotros deberíamos centrarnos por ahí en esto que es importante respecto de la fuerza aplicada, porque lo que nosotros estudiamos antes de armar los planes de trabajo es justamente esta interacción, que son, la fuerza aplicada sería la interacción entre las fuerzas internas y las externas. O sea que debería ser esta la considerada en el deporte. Esto es lo que plantea Vadillo. Y cuando vos te pones a analizar cada movimiento, cada acción en nuestro deporte, todo el tiempo generamos una fuerza o deformamos un cuerpo para generar ahí un frenado y una acción que termina en un gesto. En ese gesto, por ejemplo, como dije recién, en el ataque, que es donde se le implementa toda esa fuerza al implemento. De manera que no es solo hacer por hacer, cargar por cargar, sumarle ejercicios por sumar, y acá muchas veces empiezan a entrar en tela de juicio qué tipo de ejercicios hacemos.
y en realidad todos los ejercicios sirven. El tema es que no todos podemos considerarlo iguales para las mismas personas. Por ahí tendríamos que discutir más sobre estímulo, en vez de discutir más sobre qué ejercicios sirven y qué ejercicios no sirven. Yo creo que eso es un poquito lo que nosotros tenemos, una de nuestros grandes fortalezas, es decir, una gran batería de ejercicios de trabajo de acuerdo a lo que va necesitando cada uno, porque claramente los que yo hago no son los que les sirven a ustedes, y obviamente que uno los va adaptando también en diferentes situaciones, pero es muy importante el análisis y el estudio de todo esto antes de armar un plan de trabajo. Pasá la otra, Martín, a ver. Bien. Esta es una organización del trabajo, de la parte física en este caso, una parte gráfica muy simple, que esto es la preparación de la Copa Asiática que tuvimos en Qatar, en el cual, como ven, tienen 14 semanas hasta llegar a la competencia, y ahí un poquito tenemos organizada de diferentes formas cómo fuimos evolucionando, cuáles fueron las primeras cosas que fuimos tomando a tener en cuenta. Esto es simplemente una organización gráfica de cómo fuimos trabajando. Si ustedes se centran en la curvita abajo donde dice intensidad, sé, Martín, si tenés ahí como un apuntador o algo exacto, que vos lo puedas ir manejando con la... Exacto. Si se centra, perfecto. Si se centran ahí en la parte de la curva, fíjense que empieza a 45 a 50%, esa es una intensidad en la que sigue después, les voy a explicar el por qué. Son 2 semanas de diagnóstico que nosotros tomamos, en el cual esos diagnósticos empezamos obviamente a trabajar desde la parte específica, sin duda, porque este es un plantel profesional en el cual ellos tienen su torneo, su liga, la Liga de Qatar, y ellos terminan la liga y empieza el calendario internacional. Entre medio de eso tienen un corte de unas vacaciones, depende de cada uno la cantidad de estímulo de tiempo que haya tenido en el campeonato, y después empiezan a entrenar. Entonces, en esas 2 semanitas, que dice 45 y 50, nosotros, eso sería la intensidad en la que trabajamos, la fuerza, y en ese lugar es importante, y yo priorizo el trabajo de ángulos amplios, siempre. Hacemos hincapié en la parte técnica, hacemos hincapié en los ángulos de trabajo, que no se acorten nunca, porque el vóley es un juego de ángulos amplios, y en el cual empezamos a ver cómo estamos, empezamos a ver hasta dónde podemos, qué no podemos hacer, qué ejercicios van siendo más efectivos y qué no, previo a la anamnesis que hicimos en las primeras que les puse, de saber de cómo entrena el jugador. Y acá entra mucho también el poder escuchar al deportista, en este caso de alto rendimiento. El deportista, yo lo escucho mucho siempre, de saber qué necesita, con qué ejercicio se siente cómodo, y de esa manera poder brindarle la mejor batería de ejercicios. En esos no hay especificidad en cuanto a diferencial tren superior y tren inferior, y ahí tenemos en cuenta que en esas semanitas tratamos de meter todos los tests que ya a continuación van a ver. A ver, pasa la otra, Martín. Para. Perdón, no le pases nada. Antes de pasarla. Volveme atrás, disculpa. Mala mía, Martín. Después tenemos las otras 4 semanas ahí que están en rojo. Empezamos a trabajar con más intensidad, y fíjense que ya pasamos el 75-80% y entramos desde el 90 hasta que termina la semana 7, más o menos al 100. Ahí buscamos el desarrollo de la fuerza máxima.
Y obviamente después hacemos, bueno, ahí yo se los dibujé con una transferencia, ahí la intensidad baja. En el momento que dice 70, la forma deportiva en ese momento suele ser no la más buena. Se sienten un poco incoordinados porque venimos de periodos de... Martín, yo no, ningún problema, ahora lo contestamos si querés, hacemos el bloquecito de preguntas después que terminamos Sí, sí, sí. la Las pregunta, preguntas vos tranquilo, vos exponés, yo después te las hago. pero perfecto, pero no hay problema, la contestamos esa para seguir. Ángulos amplios, me refiero al recorrido, que no sé quién hace la pregunta, pero bueno, iPhone dice. iPhone, bueno, no importa. En el caso de un ejercicio, como por ejemplo, eh, vamos a ponerle una estocada adelante, Diego, jugador Diego. Diego Aleso, ángulos amplios es en el caso, suponete de una estocada adelante, lo que buscamos es que el recorrido del movimiento, ¿sí?, que realizamos sea en un ángulo amplio, llamo, que trate de ampliar todo lo posible el máximo recorrido de trabajo en ese ejercicio. No sé si te contesté o no. Y después te digo por qué. No sé si te contesté, perfecto. ¿Y por qué? Nosotros dentro de ese trabajo también hacemos muchos trabajos excéntricos, porque entre muchos de los beneficios, el trabajo excéntrico, una de las cosas y uno de los beneficios más importantes es que refuerza la unión miotendinosa. Entonces, el momento de amplitud, digamos, articular en ese movimiento, se genera una tensión bastante importante. Saquemos el vóley y pasemos al fútbol. Cuando pico, freno y tengo que pegarle una patada para echar el centro, se genera en esa curva de ángulo y tensión muchísima demanda. Entonces, hacemos hincapié en la primera parte de trabajo que todo ese refuerzo angular, por llamarle, del movimiento esté presente. No sé si te contesté, Diego, si no seguimos después, ningún problema. Después, fíjense que en la parte azul ahí va diciendo la cantidad de partidos. Eran partidos amistosos, en el cual nosotros no dejamos de entrenar la parte que está en rojo por los partidos. Llegamos, nosotros viajamos de Qatar a China y seguimos entrenando, porque lo nuestro obviamente que estaba en las semanas que venían más adelante. Perfecto. Bien. Después tenemos los bloques de potencia y yo abajo les puse bloque 1, bloque 2, bloque 3. Esto también se podría comparar si se pudiera planificar con con el ATR, por ejemplo. En este caso no lo usamos porque teníamos 14 semanas de trabajo, o sea que el tiempo era importantísimo. Y podíamos desarrollarlo, no necesitamos concentrar ninguna de las capacidades, teníamos todo el tiempo para hacerlo, toda la disposición, todo el servicio médico para nosotros, con una estructura importante de trabajo, y bueno, entonces nos abocamos muy paulatinamente al trabajo de la Copa Asiática, que era un objetivo, que después les voy a terminar contando. Por ahí no nos fue del todo tan bien, pero pudimos pasar a la otra instancia que se pudo consolidar después en diciembre, cuando volvimos. Nosotros hicimos una temporada de abril, mayo a octubre. En octubre volvimos a Argentina y en diciembre volvimos a ir para jugar el preolímpico, porque acá, en esta etapa, quedamos novenos, pero como Japón estaba ya clasificado para los Juegos Olímpicos, dejaba la plaza porque quedó dentro de los 8, y nosotros pasamos a estar de novenos a octavos y pasamos a entrar dentro del cuadro principal para después jugar el preolímpico, lo cual, bueno, eso va a venir más adelante.
Campañón. Después de... ¿Cómo? Un campañón. No todavía. La verdad que sí, contento por el trabajo, contento por la experiencia y bueno, se consolidó un poco más adelante. Bien, ahí donde ven la parte azul que dice Asian Champion, ahí ya estábamos en competencia y ahí me están haciendo una preguntita el profesor Chandía. Todas esas las anotamos y las contestamos después, si no cortamos esta primera parte. Nosotros viajamos, obviamente viajamos un tiempo antes para llegar unos días antes a la competencia, y cuando llegamos hicimos amistosos con Australia, China e India. En este lugar y en este momento, fíjense que si ustedes miran la intensidad a la que estamos trabajando de fuerza, estaba totalmente alta, al igual que en el bloque de potencia, obviamente, que está a 110, 100. La intensidad a partir de la séptima, octava semana no bajó nunca, excepto un poquito ahí al 95, pero prácticamente ya la intensidad es siempre alta. Lo que se va variando es el volumen y los estímulos de trabajo se van variando. Para tener en cuenta en esta parte, toda la primera parte hasta la sexta semana y hasta la quinta, sexta semana, todo el trabajo de fuerza, todo el trabajo de pelota se adapta al trabajo de la fuerza. Y a partir de ahí después es al revés. Nosotros desde la preparación física nos ponemos al servicio de la pelota, porque el entrenador empieza a necesitar otros tiempos, empieza a necesitar solicitud de otros tiempos con la pelota y nosotros nos vamos acoplando a ello. Bien, ahora sí pasa a la otra. Bien, estos son algunas de las evaluaciones que hacemos en esas 2 primeras semanitas que teníamos. En el caso de la fuerza, cómo evaluábamos la fuerza, que esto después lo pueden leer, esto lo tenés ahí, Martín, lo podés sin ningún problema pasar. Algunos test de flexibilidad. Muchas veces tomábamos también lo que, de acuerdo a las evaluaciones que tomábamos, íbamos tomando prioridades de uno de otro, de acuerdo también cuando se iba ajustando el tiempo. Pasá un cachito al anterior, Martín, que te digo algo. Ven que yo acá les decía respecto de la composición corporal, no, anterior. Ahí está. Gracias, Martín. Nosotros evaluamos estabilidad, evaluamos fuerza, flexibilidad, estabilidad y composición corporal. Tomamos los alcances. Y tomamos los alcances ahí. Bien. Respecto de las evaluaciones, esto es algo que lo hacemos habitualmente. Y bueno, vamos tomando con toda esta batería de ejercicios, vamos recolectando datos, obviamente, que nos van sirviendo después para obviamente, para retestear, ir viendo si hay mejoras o no. En el caso de la composición corporal que les explicaba hoy, nosotros hacemos antropometría y mediante eso establecemos qué porcentaje muscular y qué porcentaje de tejido adiposo tiene cada jugador. Hacemos 5 componentes, o sea que nos da 3 componentes más, pero esos componentes no solamente que son la piel, los huesos y las vísceras, pero los otros 2 primeros son muy importantes y a partir de eso nosotros podemos modificarlo con el entrenamiento. Entonces sabemos qué estructura tenemos para empezar a trabajar, cómo está el motor, cuánto le podemos dar, hasta cuánto podemos tirar, y en este caso, en la particularidad en Qatar, no en todos los clubes tienen preparadores físicos. Entonces, eso tiene pros y contras. Los pros son, a ver,
que conocí jugadores o deportistas que tienen en su mochila un gimnasio, con todos los elementos que se les pueda ocurrir. Lo malo es que por ahí copian y pegan lo que van viendo y bueno, y por ahí no usan el ejercicio determinado para lo que necesitan. Entonces, para mí esto estableció un parámetro importante porque uno de los objetivos claros que me planteé cuando empezamos este proceso fue bajar los niveles de fuerza que les voy a mostrar, que no del todo están muy consolidados. No era algo que trabajábamos con artistas, si bien son profesionales y hay muchos que son muy fuertes, había también una gran cantidad que necesitaba de un trabajo de desarrollo que después obviamente que lo pudieron seguir durante la liga también. Y en el caso de la estabilidad, ahí, con por ejemplo ejercicio simple, con una batería de tanto la estabilidad como el trabajo de core, lo utilizo con todas metodologías de Mario Di Santo, que es un local de la casa de ustedes que lo tienen tan cerquita, y bueno, gracias a Dios es argentino, y la verdad que tomo mucha referencia de él, y tuve la suerte de tenerlo de profe, así que estoy en constante consulta con él, y más que con él ahora, con Lea, bueno, que Lea tiene la suerte de estar trabajando con él, y tenemos la suerte de poder tenerlo en el deporte. En este caso va a volver al vóley, así que para mí es consulta permanente, porque hay grandes entrenadores, grandes preparadores físicos en Argentina, y en Córdoba no tienen nada que envidiarle a nada, porque tienen todo. Así que eso está muy bueno. Y les decía, en el caso de la estabilidad, con ejercicios simples que lo hacemos con el propio cuerpo, parado, por ejemplo, con las dos manos en la cintura, parados, hago una estocada lateral y vuelvo, y en ese tipo de ejercicios yo veo cómo tiene, por ejemplo, si la rodilla le va a algo, si compensa con la cadera, si compensa con el hombro. Entonces ahí empezamos a tomar datos que después nos van a decir si le falta estabilidad en la articulación coxofemoral, si le falta estabilidad escápulo-humeral, y la verdad que, por decirle, por tomar un resumen para ver si les puedo dar una ayuda, tenemos 3 grandes centros articulares: coxofemoral, lumbopélvico y escápulo-humeral, que es la del hombro. En esos 3 grandes centros en particular, creo que en todo el deporte, pero en esos 3 grandes centros suelen estar la mayoría de los problemas. Entonces, nosotros vamos buscando en esos lugares y tratamos de acceder hasta el lugar donde nos permite obtener información para después poder trabajar. Entonces, no lo terminé, me están cebando unos mates, así que... Perdón. Entonces, de manera puntual, vamos recaudando información, vamos tomando información de cada una de estas evaluaciones. La otra, Martín. Hola. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Esto que tenemos acá son los 3 primeros microciclos de inicio, y acá tienen algunas particularidades para compartir. Primero, fíjense cómo se divide en la semana. Nosotros hacemos, bueno, acá hay una particularidad que es por el mundo árabe. La semana ya empieza el domingo. Nosotros hacíamos domingo, lunes, el martes había descarga, esto hablando solo de la parte de pesas. Hacíamos jueves y jueves, pesas también, y tenemos viernes y sábado. Allá el fin de semana empieza el viernes, tenemos viernes y sábado, y el lunes nuestro sería el domingo de ellos. Y en el primer microciclo, fíjense que abajo dice pelota, 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 pelota. Obviamente que todo el trabajo de pelota de las primeras semanas está adaptado al trabajo que vamos necesitando en el gimnasio. Y tiene una particularidad que dice pesa circuito, combinado, tren superior e inferior. O sea, no había ninguna especificidad dentro de los ejercicios
respecto de centrar el trabajo en una sola parte, tren inferior o superior. Y también ahí dice que la fuerza estaba entre el 45 y 50% y teníamos como prioridad la técnica de los ejercicios y el trabajo de ángulos amplios, que es lo que yo les había mostrado al principio de la ponencia cuando largamos. En la segunda semanita es igual, subimos un poquito la intensidad, siempre trabajamos sobre la corrección técnica, siempre, y ahí empiezan a saltar un montón empieza a saltar un montón de información que algunas fuimos modificando para la mejora y en algunos en particular tuvimos un resultado muy bueno. Puntualmente con el trabajo de fuerza, ahí entra todo el tema de la carga, con la sentadilla, si hago sentadilla profunda, si la hago media, ahí saltan todas las preguntas como en todos lados, y lo que nosotros hacemos y empezamos a utilizar hace mucho tiempo fue el pasar la sentadilla de atrás a adelante. Esto no significa que sea esto solamente lo que se puede trabajar, sino que es una posibilidad dentro de lo que nosotros hacemos. Le sacamos a más o menos un 30% de carga axial a la espalda y la pasamos adelante. De esta manera, y trabajando con la flexión profunda, tratando de ir a una sentadilla profunda, logramos tener mucho volumen e intensidad de trabajo sin dolores de espalda. En conjunto con el trabajo de core, que es lo que les contaba al principio, y esto haciendo un poquitito la comparación con la Liga Nacional acá en Argentina. Gigantes es un equipo que viaja muchísimo porque estamos lejos de todo. En una liga llegamos a 20.000 kilómetros y un poco más, el cual uno tiene que preparar el motor para carreras largas. Entonces empezamos a tomar algún tipo de trabajo que nos fue dando mucho resultado y en función de eso empezamos a trabajar. Y cuando pasamos ese tipo de ejercicios como la sentadilla, y le dimos esa particularidad, empezamos a no tener problemas. Gracias a Dios no paramos jugadores por dolores de espalda, no paramos jugadores por tendinopatías, en conjunto con el trabajo, obviamente, con el kinesiólogo de Gigantes del Sur. Y bueno, esto es algo que se los cuento porque por ahí podemos sacar alguna herramienta de trabajo, partiendo de la base que no todos tienen la misma técnica, que no todos están preparados para hacer determinados ejercicios, o sea, no porque la sentadilla sea buena, todos tienen que hacer ejercicios, y hay un montón de ejercicios alternativos que también se pueden hacer y no necesariamente sean bipodales, porque nosotros también usamos los unipodales muchísimo, muchísimo, y es un dato simplemente que lo tiro a colación, porque les puede servir en sus programas de trabajo. Ahí en la tercera semanita, que ya era un poquito más específica, ahí empezamos a dividir tren inferior y tren superior. Fíjense que el domingo dice, día 1 dice tren inferior, que ya es trabajo de fuerza, ahí empezamos a subir un poquito más la intensidad, y hacemos 2 días de carga, y el tercer día a la mañana se descarga. Ahí no se hace pesas, y a la tarde obviamente sí se hace pelota. Entonces, en resumidas cuentas, estamos hablando que tenemos 4 estímulos de pesa más 5 estímulos de pelota. ¿Esto varía? Sí, varía. Varía de acuerdo al equipo, varía de acuerdo a la situación, varía de acuerdo a la semana, varía de acuerdo a los problemas que tengas de logística o no. En Gigante hemos hecho todos. Hemos entrenado de lunes a sábado. Antes entrenamos de lunes a sábado, hacíamos doble turnos, triple turnos. Eso va variando de acuerdo a lo que te va dando, digamos, la experiencia del trabajo, el plantel. Y en este caso, fíjense que hay 2 días libres, y eso es, en esto hay una anécdota muy cortita, que los jugadores en Qatar nos decían, coach, el primer día yo descanso mi cuerpo, y el segundo día, o al revés, descanso la cabeza. Con los 2 días me vienen bárbaro. Un solo día de recuperación es como que me faltaría. Y ahí te entra la pregunta, entonces, en pensar, ¿cuánto está bueno entrenar poco? ¿Está bueno
o sea, poco me refiero, porque a veces le damos de lunes a sábado y decíamos, le damos, y muchas veces te preguntás, y entrenar mucho no es entrenar bien. Y la verdad que en esta semana de trabajo la intensidad es muy, muy alta. Es así que, si vieron en la parte primera, no hay un trabajo de un bloque específico de pliometría, porque no lo hago, y les voy a explicar por qué. El sistema que Camilo Soto utiliza, tanto en Gigantes del Sur como en la selección de Qatar, de entrenamiento, tiene una intensidad muy, muy alta, esto lo pueden saber muy bien los entrenadores, el cual la cantidad de saltos que hacemos por entrenamiento son excesivas. A veces superan los 200 saltos, y entonces eso te lleva a pensar y te lleva a sacar la cuenta que si encima de eso metes un bloque de trabajo pliométrico, estás a riesgo de que a los 15 segundos nos volvamos porque nos quedamos sin laburo todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el alto rendimiento, hoy más que nunca pasa a ser el entrenamiento preventivo, pasa a tener una implicancia muy importante. Porque la verdad que el entrenador, obviamente, y el jugador necesita y tiene que estar todo el tiempo en cancha. Entonces, muchas veces, a veces somos, como dice Lea, profes potenciadores, y en algún momento nos transformamos en recuperadores. Y es ahí donde empieza a ver este juego de trabajo, donde empezás a ver cuál es la carga ideal de trabajo y cuánto es lo que tenés que trabajar. Y la verdad que esto tampoco significa que sea lo único, simplemente es lo que por ahí nos dio resultado con esta parte. En Gigantes por ahí lo trabajamos distinto y todos los años va variando. Pero hoy en día el trabajo preventivo pasa a tener en el alto rendimiento una importancia muy, muy grande. Y muchas veces es más importante no que salte 10 centímetros más, sino que esté y juegue todos los partidos posibles durante la temporada. Pasé a la otra, Martín. Bien. Acá tenemos otra ayuda a recolección de datos. Bien, les cuento que vieron que todo esto que están poniendo, que están viendo en la ponencia ahí a la izquierda, dice torna. Eso está en italiano. Todo este trabajito que están, todas estas ponencias que están viendo a lo último, algunas son planillas que tenía yo y otras son planillas que tenía el profe Pelillo. El profe Pelillo es muy capo con la computadora, entonces nos íbamos intercambiando y yo le iba pasando un montón de cosas y él hizo todo un compendio y todo esto se lo maneja de un programa. Entonces en el programa, si yo estoy en esta planilla, yo pongo torna y me retorna obviamente a la parte principal y están todas las solapitas y lo vamos manejando de ahí. Es un invento del profe Pelillo, no mío. Lo único que fui haciendo yo fue el aporte de las planillas de cosas que tenía yo e intercambiamos. Eso es lo lindo que tiene un poco esto, que vas intercambiando y aprendiendo del otro todo el tiempo. En este caso hay, si ven a la izquierda, dice el peso corporal, miembro inferior y miembro superior. Y a la derecha, al medio donde está el test, están los nombres de los jugadores y algunos de los ejercicios que recaudamos datos. Entonces, en este, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. El primero, Nicola, con dos movimientos, hace dos movimientos con 90 kilos, su ARM estimativa, porque acá estimamos, sería 95.9. Eso me está diciendo, si vamos ahora a la parte izquierda, que su fuerza relativa de miembros inferiores es de 1.04. No sé si ahí me siguen. Y su fuerza relativa de miembro superior es de 0.93. Nosotros buscamos que los niveles de fuerza en nuestros deportistas siempre sean los mejores posibles. Algunos autores, y por nombrar uno que conocen obviamente muy capo en todo esto, que es Verkhoyanski, a veces nos nombra y nos dice, él dice puntualmente,
Para hacer pliometría, por ejemplo, necesitamos que la fuerza relativa sea de 2.0. Ahora yo les pregunto, olvídense de este cuadrito, ¿cuántos deportistas en nuestra Liga Nacional tienen 2.0 de fuerza relativa? Y la respuesta es que muy pocos. Y estimo que yo conozco en algunos planteles que han tenido 2 y no más. Entonces, ahí entra lo que llamamos costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta verdaderamente llegar a algo y cuál es el beneficio que tiene? ¿Yo me voy a poner a trabajar a pliometría con estos niveles de fuerza? Ni loco. Entonces, esos datos nos van aportando. Esto con el solo hecho de entrar a la celda, pongo el número y ya me tira la estimativa del RM. Yo no tomo repetición máxima a una repetición máxima, como dice ahí. Este programita tiene una fórmula dentro que es la ecuación de Epley, no sé si la tienen, si la conocen, en el cual se estima la fuerza. Entonces me dice que con una determinada cantidad de movimientos, mi RM estimativa es X, que sería la que está al costado. Y en función a eso vamos tomando algunos datos, y así de todos los jugadores y, como dice ahí, de algunos ejercicios que ahí habían. Por ejemplo, el squat es sentadilla, press de banca, hombros, sentadilla búlgara, pullover y los ejercicios de dorsales. Bien, pasa la otra. Ahí estamos. Bien, después de obtener en ese cuadrito, obviamente que en cada ejercicio, esto sigue con más ejercicios, pero lo cortamos ahí para poder explicarlo. Supónganse que veníamos hablando de Nicola, que en un ejercicio determinado levantaba un determinado peso y en estos cuadritos me periodiza todas las cargas, y arriba tengo en amarillo los porcentajes de la fuerza. De acuerdo a lo que yo necesito trabajar, si necesito hipertrofia, si necesito fuerza, voy a usar determinada carga, como me lo dice ahí. Ahora hay una cuestión central. La fuerza varía todos los días, y una de las cosas por cual no se toma RM, o por lo menos no lo hacemos, es porque yo te tomo el test de RM, vos me das tu dato, mañana tenés un problema extra y automáticamente la fuerza te varía. Entonces hace que nos lleva a pensar de trabajar conceptos como lo máximo que tenemos en el día para poder trabajar. ¿Cuánto estás hoy para levantar? El máximo de hoy lo dejamos hoy puesto en el entrenamiento. Lo que tenga lo ponemos todo, porque todos los entrenamientos son con mucha intensidad de todo lo que se pueda en el día. Y ahí se va recolectando. Esto es al principio, obviamente esto después varió y se fue mejorando, se fue nivelando y fuimos, cambiando algunas cosas, introduciéndonos en el trabajo de ellos. Entiendan que esto es una cultura totalmente distinta a la nuestra, en la cual más de todo lo que aportamos, el aprendizaje y la experiencia para nosotros fue muy grande, porque de un día para otro te encontrás con una religión distinta, una cultura distinta, un idioma distinto, y en esa cultura su religión es una parte importantísima y es, diría yo, la más importante en su vida, y tenés que modificar entrenamientos, tenés que modificar entradas en calor, porque ellos tienen 5 horas de rezos diarios. Se levantan 5 veces, se levantan a las 2 de la mañana en uno de los rezos a hacer lo que yo no lo podía creer, y eso lo hacen todos los días de su vida, estén donde estén. Ellos tienen una aplicación en el teléfono que les marca la dirección hacia donde está su mezquita, su centro, digamos, y ponen una alfombra y le rezan 5 veces al día. Y vos tenés que modificar el entrenamiento y tenés que modificar todo lo que tenés en función a eso, porque para ellos es lo más importante. Y esto para nosotros fue un aprendizaje impresionante, y también desde el punto de vista del entrenamiento viví cosas que no las había vivido nunca y que no están en los libros, como por ejemplo, tuvimos trabajos de fuerza máxima en ayunas, y ustedes me dicen, estás loco, y sí. El tema es que ellos
cuando está el Ramadán, que es una parte religiosa muy importante para ellos, ayunan desde que sale el sol hasta que se pone. Entonces todas las actividades empezaban a hacer después de ese horario. Entonces cuando a veces no podíamos entrenar ese horario, entrenamos muchas veces a las 4 de la tarde, en el cual ellos estaban en ayuna. Y créanme que entrenaban en ayunas, sin tener nada en el estómago, pero cuando le digo ayunos no tomaban agua. Entonces vi personas que estaban todas blancas, que estaban a punto del desmayo, y te decían, profe, no tengo más batería, dale un poco más y dale un poco más, y eso fue todo un aprendizaje de saber hasta cuándo, y bueno, la verdad que esas son cosas que en los libros no están, y qué sé yo, tuvimos una experiencia realmente importante. Así que, referido a esto, porque todo el contexto de lo que hablamos siempre lo tenemos que llevar al lugar donde nosotros estamos, al patio de la escuela, al club donde estamos, si trabajo en la liga, si trabajo en la liga local, si trabajo en la liga nacional, si estoy en un centro de educación física, todo es acoplado y bajado a lo que necesita cada uno, y lo más importante es llevarlo a lo que cada uno necesita. Por eso es importante estudiar cada una de las partes que nos va permitiendo acceder hasta ese lugar. Nosotros, dentro de los trabajos de fuerza y de pesas que hacemos, como les decía, el trabajo preventivo, que es muy importante. A ver, Martín, si me podés pasar a la otra. Tenemos, estos son algunos de los ejercicios que hacemos. Este trabajo preventivo que nosotros, que ustedes ven ahí, fíjense que dice, arriba dice entrada en calor, prevención, semana 12 y semana 13. Todas las semanas van variando los ejercicios, todas las semanas son distintos. Acá ya hay una especificidad porque es día 1 y el día 2. Dependiendo de qué día tengamos en el gimnasio de pesas. En estos trabajos, que son la parte preventiva, nos lleva alrededor de entre 20 y 30 minutos de trabajo, y esto lo hacen antes de empezar el trabajo de pesas, antes de empezar el plan de pesas. Lo mismo, esto en la hora del gimnasio se lo pone yo lo pego en un pizarrón, y está el plancito ahí, los dibujitos, para ayudarnos por las guías, y ellos lo realizan antes del trabajo de pesas. En pelota hacemos lo mismo, nada más que a la tarde yo lo libero. ¿Qué significa que lo libero? Ellos vienen y van adaptándose y van utilizando lo que más les sirve para el entrenamiento de ese día de pelota. Y ahí, en ese lugar, el entrenador también habla, los primeros 5 minutos son de ellos, porque si no también en el alto rendimiento, como estás tanto tiempo juntos, llega un momento que te enterás de todo, y también llega un momento que no querés ver a nadie. Entonces, momentos en que estamos juntos y momentos en que están trabajando solos, porque aparte son grandes, obviamente, y profesionales, y lo van haciendo distinto. Esto se hace todos los días en el entrenamiento, tanto de pelota como en el trabajo de gimnasio. En el día 1 se priorizan obviamente ejercicios del día 1, y en el día 2 se priorizan por ahí los preventivos del día 2. Las primeras semanas eran todas medias variadas, y bueno, de acuerdo a la semana se van variando los ejercicios, por ahí algunos más pesos e intensidad con otros. En el caso del miembro superior, por ahí, que empezamos de una determinada manera, y después empezamos a subir un poquito más la intensidad. Así que básicamente esto está previo al trabajo de pesas, y en conjunto con el trabajo de pelota, también previo al trabajo de pelota. Y esto es un poquito el trabajo de nuestra estructura de trabajo. Solamente, obviamente, de la parte física faltaría la parte de pelota, pero bueno, eso lo hablan los entrenadores. Así que, a ver, yo no sé, creo que esta es la última, no sé si quedaba algo más, pero bueno, básicamente es un poquito resumido el trabajo.
Simplemente con esto no es una receta ni mucho menos, es una simple experiencia de cosas y de ejercicios que vamos haciendo y cambiando todo el tiempo. Y espero obviamente que algo de esto haya llamado la atención, que generen preguntas, que se generen dudas para cada uno, porque siempre buscamos eso, tratamos de generar dudas, de generar espacios de discusión. Acá hay mucha discusión con los entrenadores en el cuerpo técnico. Cada semana de trabajo, cada semana que se termina, se hace una reunión y el entrenador pregunta desde su área qué te parece, cómo están. Es un intercambio permanente, no hay ninguna receta de nada, obviamente. Es simplemente algo de lo que hacemos y espero que haya disparado por ahí alguna propuesta o algo nuevo a que a ustedes les sirva o que pueda tomar dentro de los espacios donde labura y que simplemente pueda servir de algún aporte, de una charla de un rato entre amigos con un montón de entrenadores que ahí veo. Así que simplemente es eso. Te agradezco mucho y no sé si querés que larguemos la parte de preguntas, que es la más linda, así nos bajamos un poco ahí. Agradecerte, la verdad que una clase magistral, realmente es otra competencia. Y bueno, creo que hay mucha gente interesada acá que te pueden hacer 10.500 preguntas, así que todos nos quedan 10 minutos para realizar preguntas. Pueden habilitar su micrófono, hacerlo personalmente o bien ponernos en el chat y lo vamos leyendo. Ahí está. No sé si... Anímense, profe, no hay ningún problema. Consultas. Yo, Martín. Dale. Carlito. Hola, Víctor, querido. Qué gusto verte y escucharte. Ya sé. Me gustaría que cuentes, Carlito, una cosa que destaco de Carlito. Carlito fue el que me hizo enseñar lo que marca de tener muy presente las pausas en los entrenamientos, porque por ahí los técnicos nos volvemos locos y queremos hacer más de lo que se debe. Y bueno, me marcó en cuanto a eso. Fue una gran enseñanza y un aprendizaje. Y una cosa que me gustó cuando Carlos ya estaba en Gigantes con el trabajo, porque había que los había visto crecer en el caso del gordo Carlito. Me gustaría que cuentes el trabajo que hicieron en cuanto a la combinación del trabajo físico con el trabajo alimenticio, esa transformación, porque eso fue un crecimiento muy grande de Gigantes. Es una cosa interesante que contés, me parece. No sé si se entiende, Carlito. Sí, creo te referís a Galdón. Pero todo... Sí, lo vamos a hacer. Pero Galdón fue uno, pero todo el equipo había transformado y transformó grasa en músculo en ese. Él fue el que más impactó, pero me parece bueno que contés el trabajo que hicieron ahí. Básicamente lo que nosotros trabajamos es, en conjunto con el trabajo de pesas, hicimos un cambio radical con la alimentación. Si bien yo no soy el especialista porque yo no prescribo alimentación, obviamente que nos asesoramos, trajimos a una persona, a un especialista, en el cual empezamos a llevar un método a cabo. Y entre ese método empezamos a comer muy bien y empezamos a cambiar la calidad de lo que comíamos. A ver, al principio esto después se fue modificando y se fue generando por ahí algunos cambios en algunas cosas, pero básicamente lo que nosotros hicimos es hacer un intercambio de ingesta de energía, puntualmente con los carbohidratos. Los carbohidratos
con alto índice glicémico, como por ejemplo, a ver, pido disculpas porque no soy especialista y no hablo como un nutricionista, pero lo que hicimos fue esto, modificar la ingesta de carbohidratos de alto índice glicémico. Seguíamos comiendo muchos carbohidratos, pero la mayoría de lo que ingeríamos lo hacíamos de vegetales crudos, como por ejemplo todas las ensaladas, todo lo verde que podíamos meter, menos el choclo, me acuerdo que hacíamos, menos el choclo al principio y la lechuga, y el bols de ensalada que nosotros comíamos, que comemos en casa cuando comemos en la familia, bueno, el jugador se comía hasta 600 gramos de dato de índice glicémico bajo. Después, la proteína era muy marcada todo el tiempo, con alguna ayuda suplementaria, obviamente. Lo que empezamos a encontrar es que todos los post-almuerzo y las post-ingestas de comida en los entrenamientos, todas las activaciones eran mucho más rápidas. No es lo mismo comer un plato de pastas, que también es válido comerlo, no digo que no se coma, y ir a entrenar, que tener por ahí una alimentación un poco más proteica, con lo que se necesita de carbohidratos, en este caso con el índice glicémico bajo, y en algunos casos ayudó mucho habían muchos problemas, algunos jugadores, en este caso, bueno, Germán Galdón, que tiene algunos problemas de osteocondritis en los tobillos, necesitamos sacarle peso a estructura y empezamos a descender el tejido adiposo y empezamos a ganarlo en músculo, obviamente, y se empezó a encontrar una transformación ahí muy, muy buena, saludable, y empezamos a cambiar todo. Eso fue el primer año, y el segundo año, la alimentación que teníamos en los viajes se modificó todo, no se comía pizza, tratamos de comer con calidad muy buena. Básicamente eso es lo que hicimos. No sé si te contesté ahí, Víctor, o te ayude. Hay varias preguntas acá en el chat. A ver, decime. Dicen, ¿en qué varía que se trabaja en intensidades altas o bajas próximo a los partidos? O sea, adapta el jugador de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo a un balance óptimo de rango, de fuerza, velocidad, calculo. O no, fuerza, volumen, que dice acá. ¿Entendiste la pregunta o no? ¿Me vas a repetir ahí en qué varía? No, a ver si las puedo ver. ¿En qué varía? Me dijiste que se trabaje con intensidades bajas. Sí, y altas. altas o bajas próximo a los partidos. Bien. En los próximos a los partidos, Sí, o sea, antes del partido. Claro. Bien, la intensidad siempre es alta, más cuando estamos cerca de los partidos. Cuando digo alta es lo máximo que tenemos. Ahí yo lo que les mostré eran 4 estímulos de pesa. En una semana de competencia hacemos 2 estímulos. Y esas intensidades siempre son altas, nunca son bajas. La intensidad baja en un principio. Hasta incluso cuando se hace una descarga del trabajo, lo que se baja es el volumen del trabajo. Digo, volumen es la cantidad de movimientos o la cantidad de ejercicios. Y el jugador, por una cuestión perceptiva, nunca te va a pedir antes del partido hacer una carga. Siempre entrena muy fuerte el lunes, muy fuerte el martes con pesa y jugamos el jueves, por ejemplo. No sé si te contesté. Perfecto, dice, las técnicas de levantamiento olímpico son favorables para desarrollar el salto vertical en femenino, pregunta Bien. Natalia. ¿En qué? ¿En femenino? Sí, en femenino. El levantamiento olímpico, por ser ejercicios derivados del levantamiento de pesas, obviamente que estamos hablando Carlos, a escúchame. qué velocidad desplaza la barra.
Sí, Queda un minuto, se va a volver a cortar y hacemos el último bloque de debates y dale, preguntas. Por si se corta. dale, Respondan nomás. dale. Respecto a las técnicas derivadas del levantamiento de pesas, lo primero, en mi experiencia, es no todos lo pueden realizar. Depende qué. Por ejemplo, en esta ponencia que yo les puse, solamente dos jugadores trabajaban derivados del levantamiento de pesas. ¿Y por qué lo hacían solamente dos? Porque sus técnicas eran correctas para hacerlo. Entonces, el tiempo que yo tenía de desarrollo en el trabajo era muy corto. Entonces, directamente solo lo trabajé con los que técnicamente lo hacían bien. Y en este caso puntual que me preguntás, si son favorables para el desarrollo del salto vertical, lo que entiendo es, son favorables para los niveles de potencia, para mejorar los niveles de potencia. En cuanto al salto vertical, ahí hay... a ver, no quiero decir que no son, porque la pregunta es si son favorables para el salto vertical. El salto entiendo, Bueno, se ha cortado. Se ha cortado. Retomamos ahora. En 5 minutos. En Facebook pueden hacer preguntas. No hay ningún problema. Y bueno, entramos al último bloque con el profesor Carlos Aguilera. Preguntá, Javi, preguntá. Mátalo, mátalo. No, vos te llamas Diego Aleso, el otro es Javier Gómez. Yo también tengo una pregunta para hacerle a ¿ahí Carlito. se escucha bien? Sí, Carlito. Vamos con la preguntita de si los derivados del levantamiento olímpico favorecían el salto vertical. Sí, aguanto un ratito que se conecten, porque vuelven y... Ok. A ver. Hacemos el último, ¿qué? Así no te molestamos Un más. poquito más. Dale, 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 no hay problema, che. Un poquito, o Ahí más. tenés. A Javier con una caricatura ahí, le clavó. No sé qué tiene Javier ahí. El Yuri. Cuando las charlas son importantes y la da gente importante, lo pongo a Bielsa. Arriba. Cuando la charla es importante, está Marcelo escuchando y me dijo que estaba contento. Qué Un grande. abrazo. Qué maestro, ¿eh? A ver, dame un segundo. Cuando vos me digas, largamos. Para. Se ríen, Daniel. A ver. Sí, había 50. Dale nomás, dale nomás. Bien. Estábamos con Natalia, que me había preguntado sobre si las técnicas, si los derivados del levantamiento favorecían al salto vertical. Lo que entiendo es, las técnicas del levantamiento, en el caso de poder hacerlas, obviamente que elevan los niveles de potencia por ser ejercicios específicos que tienen altos niveles de potencia. Con el tema del salto hay una correlación muy importante con el gesto. En ese apoyo.
Eh, eh, a ver, no sé si hay una correlación muy alta con levantamiento olímpico más alto, pero lo que sí te puedo decir es que si mejoro los niveles de potencia y mi técnica en la carrera, en este caso, o en la carrera, estoy hablando de la aproximación hacia el ataque, o en alguna situación. Si mejoro los niveles de potencia y mi gesto es pliométrico, para que sea pliométrico, que tiene que ser menos de 300 milisegundos, o sea que tengo que despegarme del piso lo más rápido posible, seguramente van a mejorar, sin duda que va a mejorar. Pero también necesitaría de un montón de estímulos de multisalto, porque no solamente es los niveles de potencia, sino es el punto de apoyo en el piso. Seguimos. Yo tengo una preguntita, no sé si me escuchás, Carlito, Martín. Sí, te escucho, Diego. De todo, saludarte, felicitarte por el laburo que estás haciendo. La verdad Gracias. es que es muy grato saber de que bueno, tengas experiencia hoy por hoy internacional. Y bueno, agradecer también a Martín. Bueno, pero es el primer paso de muchos. Tendrás que aprender mejor el inglés. Y a Martín también, bueno, saludarlo y felicitarlo, porque la verdad es que es el tuyo para lo que es el vóley de Córdoba y bueno, en general. Y por ahí mi pregunta tiene que ver más con si vos podés hacer un resumen. Me interesó mucho la parte de lesiones deportivas o referida al entrenamiento. Si bien por ahí es más una pregunta médica o kinesiológica, por así decirle, si podés hacer una bajada a lo que es el entrenamiento infanto-juvenil, que si bien no se habló mucho del tema, pero si vos podés hacer un balance de las lesiones más comunes que notaste a partir del elemento de alto rendimiento, de estas cargas dosificadas, por ahí en el vóley no de muy alto nivel o por ahí a nivel provincial, no tenemos un especialista como vos para dosificar bien las cargas, y se ven por ahí generalmente lesiones que pueden llegar a adelantarse antes de que surjan esas lesiones. Lo digo por ahí a nivel personal, que tengo una dosis degenerativa importante, derivado a lo mejor quizás de no manejar bien las cargas. Por eso si podés hacer una bajada que tenga que ver con a partir del entrenamiento, de la dosificación, cómo ver antes la lesión tal vez, o cómo tratar ese tipo de lesiones, o cómo dosificar el entrenamiento quizás en infantos juveniles, para bueno, que con el paso del tiempo no se fijen esas lesiones. No sé si fui claro, Carlitos. Sí, Diego, a ver si te puedo ayudar. Primero, gracias por la pregunta, Dieguito. Un jugador muy bueno, Diego, y le pegaba fuerte, por eso se lesionaba. Respecto de las lesiones, si bien hay una gran batería, para resumir y llevarla al campo a los bifes directamente, hay tres tipos de lesiones muy clásicas en el vóley. Una que no son muy frecuentes, pero existen, como por ejemplo, muy claras los esguinces de tobillo. Pero hay otras dos también, que son las llamadas también el hombro del lanzador, en el caso del gesto, en el caso del handball, también con el lanzamiento, por la articulación esta que hablábamos, escápulo-humeral, justamente por que hoy todo el trabajo de la sinergia muscular, digo, que el trabajo de core, por hablar del núcleo, que es donde se empieza a periodizar el entrenamiento, hoy está en absoluta correlación con la cintura escapular. Hoy, si no, cuando vos jugabas, le damos 200.000 ataques. Ahora lo que buscamos todo el tiempo es, ante el ejercicio, estabilizar la escápula todo el tiempo, por ejemplo. Porque la gran cantidad de rotaciones internas que tenemos en el vóley, con la gran cantidad de ataques, es notablemente excesiva. Entonces lo que nosotros necesitamos justamente es la estructura de frenado que hace que
en ese gesto, en la última parte del lanzamiento o del ataque, sea la parte que te estabiliza y te frena. Esa sería otra. Y la otra es las grandes patologías, no patologías, las grandes tendinopatías en la rodilla, producto de lo que también se llama rodilla aterrizador. ¿Por qué? Porque en cada caída del salto se multiplica muchísimo el peso de caída y automáticamente empiezan a venir. Si caigo, la rodilla se va adentro, si las rodillas van a valgo, si compenso con la cadera, si compenso con la rodilla. Ahí hay una de las evaluaciones que habían, hay una que falta que es muy importante, que es la dorsiflexión del tobillo, que es un test muy simple, que se toma y también se sabe que tiene mucha correlación con lesiones del cruzado anterior en la rodilla. ¿Qué quiero decir? Que al no tener esa buena dorsiflexión genera muchos problemas. Y en conjunto con las que te nombré antes serían las más razonables e importantes en el vóley. Y la verdad que el abordaje de trabajo hoy es todo el tiempo. El trabajo preventivo hoy pasa a ser, tiene una incidencia muy importante en el deportista, en este caso en el voleibolista, porque el trabajo es de impacto. Calculale a eso, Diego, que vos saltaste durante toda la etapa de jugador en pisos duros, siempre, y bueno, hoy a alto rendimiento eso es una ventaja, no se tiene. Pero nosotros veíamos el saltar y nunca analizábamos en qué posición cae, en qué posición tengo el pie cuando caigo, que sería así. Yo caigo y apoyo el talón, caigo y apoyo el talón. Ese trabajo excéntrico que genera el rotuliano cuando cae es grande. Entonces nosotros lo hacemos con ejercicios preventivos. Por ejemplo, simple TRX, desciendo con una pierna, apoyo las dos y subo con dos. Bajo con una y subo con dos. Y eso es lo que un poco. No sé si te contesté, Diego.